tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Pensemos en voz alta. Hay temas que son fundamentales en una campaña electoral. Dependiendo de cada país, así se le da importancia a algunos temas. En el caso de los costarricenses hay un tema que es fundamental. Un tema que desde que arranca nuestra historia patria ha estado presente en todos los gobernantes. Un tema que ha causado que seamos muy diferentes a otros países de América Latina. Me refiero a la educación. Sin embargo, la educación, igual que cualquier otro tema, tiene que evolucionar. No nos podemos quedar pensando que el alfabetismo es solamente saber leer y escribir. Hemos abandonado en los últimos años la preocupación por la educación. Y esa pérdida de ubicación, de orientación sobre un tema fundamental, puede que nos atrase en un camino que habíamos establecido para un desarrollo certero. De ese tema vamos a hablar hoy en día, el tema de la educación. Como les prometí, hoy vamos a hablar de educación, tema fundamental en una campaña política, que a veces algunos quieren ignorar o no le dan importancia del caso. Por supuesto que para hablar de un tema de esto se requiere gente con experiencia que conozca. Hoy he invitado a dos damas muy conocedoras del tema. Una de ellas catedrática de la Universidad de Costa Rica, investigadora, muy consultada por organismos internacionales sobre el tema de la educación, que de repente la vida la lleva a la Asamblea Legislativa como diputada del PAC. Me refiero a María Eugenia Venegas Renault. Ahí está, bienvenida. Muchas gracias. La otra también es profesora universitaria, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. Es socióloga con una maestría en políticas públicas y tuvo una responsabilidad enorme en estos días o en estos meses, que fue estudiar toda la educación de este país, por lo menos coordinar a todos los investigadores sobre la educación. Digo que enorme la responsabilidad porque debe ser ese documento la guía de los partidos políticos y de los candidatos. Me refiero a Isabel Román Vega. Bienvenida. Gracias. Con estas dos damas catedráticas en su tema, vamos a entrarle a la educación. Ya regresamos. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Costa Rica, ya es hora de un cambio. Ya es hora de esperanza. Ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca. En tus manos está el poder cambiar. Ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de esperanza. Costa Rica, ya es hora de un cambio. Ya es hora de esperanza. Ya es hora, Costa Rica, ya es hora. ¿Sabes cómo hacerlo? Cuando toso o estornudo me cubro la boca con un pañuelo desechable y frecuentemente me lavo las manos con agua y jabón. Y si no tengo, me cubro con el antebrazo y así no contamino a los demás. Hacelo vos también. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola amigos y amigas solidaristas, soy Héctor Vega. Quiero invitarlos para que este 1 de noviembre celebremos el Día Nacional de Solidarismo en el Hotel Herradura a partir de la 1 de la tarde. Recuerda, este 1 de noviembre en el Hotel Herradura, los solidaristas tenemos una cita para celebrar. Los esperamos. Es posible que Costa Rica sea el país más evaluado de América Latina.
Sabemos todos los problemas que tenemos, todos. El problema está en las acciones que se toman desde quienes tienen el poder. Si usted es ciudadano, debería al menos haberse leído este folletito que habla sobre el estado de la educación. Pero si usted es candidato a la presidencia o quiere ser diputado, no puede ser tan irresponsable de no leerse todo el documento, no solo el resumen. Hoy nosotros vamos a hacer un esfuerzo con estas dos damas de entrarle a un tema que es fundamental y que traemos en la sangre los costarricenses como prioridad. En nuestro ADN viene la educación. ¿Cuántos de ustedes no le apuestan para que sus hijos estudien, se preparen, porque creen que la vida es mejor para aquellos que se estudian? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de cómo está la educación y qué hace falta. Y como popularmente decimos, que no lo paquetea usted el candidato, que le hable de las cosas que realmente se requieren en la educación costarricense. Bienvenidas a ambas. Primero, salud. Gracias por aceptar la invitación a Noche Sin Tregua. Yo quisiera empezar con Isabel, que le tocó coordinar el estado de la educación en Costa Rica. Aquí se plantean muchas cosas, todas muy importantes. Pero si usted tuviera que hacer una evaluación, y la misma pregunta se la hago a doña María Eugenia, sobre cómo se encuentra la educación en Costa Rica, ¿cuál sería, en pocas palabras, su conclusión de este gran documento? Bueno, Claudio, muchas gracias por invitarnos y coincidimos en la importancia de que tengamos sobre un tema clave para la vida política del país, para el desarrollo humano y para la democracia, un tema clave, el tema de la educación. A la pregunta que haces, si tuviéramos que resumir, diríamos que en materia de educación el país tiene un rompecabezas que no termina de armar. Y acá, ¿por qué? Bueno, porque justamente el informe hace un balance de los logros que hemos venido teniendo en los últimos años y también de las debilidades. Cuando identificamos logros, hay logros importantes que el país tiene en materia de financiamiento, coberturas, reforma en términos de la oferta educativa, que son logros estratégicos que nos permiten hacer corridas hacia adelante. Pero cuando ponemos en la balanza estos logros con las debilidades o los desafíos que todavía tenemos pendiente, encontramos debilidades importantes en materia de logro educativo, en materia de rendimiento de nuestros estudiantes, en materia de exclusión del sistema educativo, en materia de brechas, en materia de calidad de los docentes. En fin, tenemos un conjunto de debilidades que hace que el país, pues, los logros caminen por un lado, decimos nosotros, y las debilidades por otro, y no hemos logrado una estrategia que logre engarzar estas fortalezas para erradicar las debilidades. Y ahí es donde el país tiene un reto importante hacia adelante de cara al debate electoral, pues, que se aproxima. Usted, doña María Eugenia, me comentaba fuera de cámara que nunca se imaginó como diputada. Era catedrática de la Universidad de Costa Rica, es parte de ese consejo consultivo, porque también le invitamos por eso, del estado de la educación. Usted conoce y viene desarrollando esos temas hace mucho tiempo. No es el primer estudio que se hace, ya son 4, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Entonces, hace mucho tiempo sabemos qué está pasando con la educación en nuestro país. Ahora usted ya metida en la Asamblea Legislativa, metida en la política nacional, encuentra que se esté haciendo algo importante desde esos estratos políticos sobre estos temas que se plantea en este nuevo estudio. Bueno, la pregunta es realmente de una gran importancia para mí, porque son dos lecturas, efectivamente la lectura académica y la lectura política. En algunos momentos yo diría que hay coincidencia. Creo que nosotros no estamos donde deberíamos estar y que no estamos donde deberíamos estar en alto grado por decisiones de tipo político, porque es a un ministro de Educación a quien le compete echar a andar todas las decisiones que toma un Consejo Superior de Educación, que es quien da la política, pero que en este caso juega el doble papel de ser el rector de la política y además el administrador. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de la política, hay una gran cantidad de decisiones que se han obviado o que se han tomado de manera muy superficial, o temas que no se han querido tocar para poder nosotros avanzar.
Y un tema, y lo quiero tirar desde el primer momento, es el tema de los docentes y los directores que llevan a cabo la tarea de dirigir una institución educativa y de administrar y desarrollar los procesos pedagógicos. Nosotros tenemos ahí justamente el problema más importante: formación de educadores y contratación de docentes. Una tarea que es de competencia del ministro de Educación. Yo leía en el informe que se hacía referencia, no sé si entendí mal, no solamente de esa necesidad de orientar bien en qué ocupamos formar a los educadores, sino que había un exceso de oferta de docentes y malas situaciones porque hay mucho interino en la docencia. Sí, el tema de los docentes es un tema clave porque justamente pues todos los estudios internacionales señalan que la calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes y pues efectivamente en el país existen cerca de 250 carreras en educación, 250 ofertas educativas que forman cerca de 10.000 docentes por año, sí, y siendo que la mayor parte de esas propuestas no están acreditadas, o sea, no sabemos nada. ¿Cuántos docentes hay contratados en la actualidad? Estamos hablando de más de 70.000 docentes. ¿Y todos los años salen 10.000? Cada año salen 10.000 docentes de programas cuya calidad desconocemos, porque solo 15 programas están acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditación. Este es un tema de la mayor relevancia porque buenos y malos docentes salen de esos programas y buenos y malos docentes entran al sistema educativo. Y esto pues a la larga se convierte en un problema porque, bueno, si tenemos buenos docentes no hay problema, sí, pero si no tenemos tan buenos docentes en un sistema que además no evalúa, digamos, tiene mecanismos de evaluación muy débiles sobre el desempeño docente, pues ahí tenemos un cuello de botella importante. Tal vez acá recuperar, me parece que hay un tema de esto que señalaba María Eugenia, que es el tema de que estamos frente a una estructura, el sistema educativo, el Ministerio de Educación es una estructura realmente muy pesada, ¿verdad? Si la midiéramos como empresa, es una gran empresa, una de las empresas más grandes de Centroamérica, más compleja, con muchos mandos medios, ¿verdad? Todos tirando para su lado, ¿verdad? Y donde ha habido una larga trayectoria donde la mano política ha estado presente, ¿verdad? Y aquí pues, y esa mano política ha estado presente en nombramientos, ha estado presente en una serie de decisiones que no siempre apuestan a una cultura de calidad en materia de gestión educativa. Por eso es que es muy importante, y eso también lo plantea el informe, avanzar hacia una gestión por resultados, ¿verdad? O sea, el tema de si un centro educativo o una dirección regional está mostrando altos niveles de deserción o de exclusión social, bueno, ¿quién responde por eso? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? Creo que ahí hay todo un tema de una gestión cada vez más que se mida por resultados, y los resultados tienen que ser mejor rendimiento, menos exclusión, mejores ambientes de aprendizaje, etcétera. Cuando uno lee el documento, termina con unas conclusiones, me corrige Isabel y me corrige usted, María Eugenia, de que a veces el problema no está solo en los recursos, sino en la inversión que se hace en sus recursos. Hace algunos días, hace algunos meses, en la Asamblea Legislativa se aprobó el 8% para la educación, o sea, del presupuesto nacional de la República, que el 8% vaya para la educación. Del Producto Interno Bruto. Al final de cuentas, depende mucho también la plata que llegue a la educación del crecimiento económico que tenga el país, porque puede ser más interesante tener un 4% de $1.000 que tener un 8% de $100, ¿verdad? Entonces hay un complemento. Digo esto porque también el crecimiento y las oportunidades de desarrollo en un país de disciplinas de trabajo mucho más sofisticadas depende mucho de la educación. Y ese crecimiento también va muy pegado a la educación. ¿Cómo vieron ese tema en estos estudios? Bueno, nosotros cuando llegamos a la Asamblea Legislativa ya este proyecto estaba como reforma constitucional muy avanzado, y entonces recuerde usted que se dio en una coyuntura muy particular, que era el aumentazo del salario de los diputados, porque de otra manera yo no creo que ese proyecto quizá hubiera pasado con esa facilidad, eso fue como un atenuante.
pero siempre tuvimos presente, y en eso recuerdo a don Guillermo Zúñiga, que fue muy enfático en señalar que ese crecimiento de un 2% respecto al valor que teníamos de 6% requería de un financiamiento adicional, que no podíamos nosotros darnos el lujo de votar una reforma constitucional si no teníamos claridad en la fuente. Pero también se habló de otros temas correlacionados de por qué se requería tener esa plata adicional. Y es que el momento histórico nos dice a nosotros de la importancia de sumar recursos que son más caros a los que podíamos tener en otros momentos. Todo lo que es tecnología, por ejemplo, eso demanda de unas inversiones mayores. Pero también la población docente va requiriendo mejores salarios porque aquí entramos en una paradoja muy particular, y es que tenemos cada vez gente más titulada, con títulos que no necesariamente aportan a la calidad ni tienen un impacto directo sobre los procesos que desarrolla el profesor, pero que finalmente se traducen en mayores salarios. Entonces, por ahí también teníamos necesidad. Y la otra cosa era la renovación de la infraestructura, que eso ha sido un abandono, hemos tenido un rezago político en la toma de decisiones que ha repercutido en la infraestructura de más de 25 años, ¿verdad? Pero el fondo de todo esto estaba, además de esos asuntos, en poder universalizar la educación diversificada, que es que todo estudiante pueda concluir un décimo año, ¿verdad? En el caso de colegios técnicos, el 12º año. Y eso definitivamente supone crear más instituciones educativas, contratar más personal, y lógicamente esa era una aspiración importante. Pero al no tener nosotros una reforma fiscal, al vernos tan enredados con el tema del manejo de los recursos públicos por parte del gobierno, pues esto yo creo que no hay posibilidad. Hoy le preguntaba yo a un diputado de hacendarios cómo podemos hacer, y dice, no hay ninguna posibilidad de arrancar en el 2014 con esa reforma constitucional. Qué interesante. Ya le echamos la culpa a los gobernantes primero, y hablamos también de la responsabilidad de los docentes. Y seguramente usted está muy cómodo en su sillón. Pero ¿sabe usted que, según el informe, el más responsable de que los jóvenes dejen de estudiar, salgan, no le den la importancia a la educación, es usted y su familia? Porque eso es lo que uno termina concluyendo aquí, que el ambiente familiar es fundamental para que los muchachos se compenetren en la educación. Pero hay algo que también me llamaba mucho la atención, que es el tema de que a más bajo nivel de ingresos de la familia, más gente se retira de la educación. Y también me llamaba la atención porque recuerdo cuando uno viaja en este país, ver a los niños caminando a grandes distancias para llegar a la escuela, y no sé qué gran vocación, pero también ese estudiante caminante es el primero que renuncia por las distancias. Sí, ahí de nuevo retomando el tema que planteaba María Eugenia sobre el tema del 8% del Producto Interno Bruto para educación. Efectivamente, el desafío más importante que el país tiene es cómo logramos universalizar la secundaria. Y acá, Claudio, lo que el informe pues señala es que efectivamente no solamente tenemos un bajo logro educativo, ¿verdad? 46%, apenas un 46% de los chicos lo está logrando, con grandes desigualdades. Hay grandes desigualdades que pesan en ese logro. Una de esas desigualdades tiene que ver con el clima educativo de los hogares. En Costa Rica hay un gran porcentaje de hogares con climas educativos bajos, o sea, hogares donde los padres, los mayores de 18 años tienen primaria completa o menos, y esto pues es un tema que es también el producto de nuestro desarrollo educativo. Allá por los años 80, cuando se nos cayó la inversión en educación, ¿verdad? A raíz de toda la crisis económica, y cortamos por lo más delgado, ¿verdad? Cortamos por lo más importante, que en educación se nos cayeron las coberturas, y mucha de esa gente, de esa generación, no logró terminar la secundaria. Esa gente hoy está trabajando, son familias que tienen hijos y que no pueden reproducir en sus hijos el valor de la educación. La importancia de decirle, mire, mijito, vaya, termine la secundaria porque eso le va a ayudar a salir adelante. Y ahí dice el informe, hemos entendido
que los chicos tienen que terminar la educación general básica hasta tercero, pero no hemos entendido como sociedad que tienen que terminar la secundaria. ¿Y por qué es clave terminar la secundaria? Bueno, porque ya de todas maneras los estudios en América Latina señalan que un joven que no termina la secundaria tiene de partida 20% menos de ingreso el resto de su vida, tiene menos oportunidades de encontrar empleos de calidad y esa inserción de mala calidad, en empleos de mala calidad, lo que va a hacer, Claudio, es reproducir la desigualdad que está creciendo en Costa Rica justamente por ese tipo de causas. Lo que señalabas, pero no solamente es un tema de las familias, también el informe dice que es un tema también del sistema educativo que excluye a los estudiantes. Y ahí un estudio que hicimos ya más en detalle de los excluidos, porque nos gusta hablar de exclusión, porque no es que los estudiantes desertan, o sea, no es que se van por gusto, sino que el sistema, ¿verdad? O sea, el sistema los saca o no tienen condiciones para permanecer. Encontrábamos en este perfil que un grupo de esos jóvenes excluidos son pobres, ¿verdad? Son efectivamente jóvenes que tienen problemas económicos serios en sus hogares y que si no les llega la ayuda, por ejemplo, de Avancemos, pues no van a los centros educativos. ¿Y ha servido de algo Avancemos? Ha servido, y eso hay que señalarlo. Sirve como condición que es importante, pero no suficiente, ¿verdad? Porque no es solo suficiente darle el dinero, sino que también hay que darle todo el apoyo pedagógico desde el centro educativo. Después está de los pobres, está también los caminantes, decimos nosotros, que son esos jóvenes que encontramos mucho en la zona de San Carlos, por ejemplo, que tienen que recorrer largas distancias para llegar al colegio. Y ahí, si la beca de transporte falla, si falla el transporte, esos jóvenes tienen una gran posibilidad de quedarse en la casa, ¿verdad? Sobre todo en las zonas rurales, donde mejor las familias dicen, no sabe qué, mijito, quédese aquí ayudándonos porque necesitamos trabajar en la finca. Después está un porcentaje importante que determinamos de jóvenes insatisfechos. Insatisfechos con los docentes, sí, insatisfechos con las estrategias pedagógicas, no les parecen atractivas, y ahí hay todo un tema de repensar, ¿verdad? Porque un buen docente puede hacer la diferencia entre que un muchacho se quede o se vaya. Por ejemplo, los muchachos nos decían, es que a veces el profesor ni siquiera se sabía mi nombre, ¿verdad? O el profesor le conté y no hizo mucho. Bueno, ahí hay un tema. Por ahí habla del director, que eche más presencia también. Exactamente. El personal docente, el personal en los centros educativos puede hacer la diferencia. Y después, bueno, hay un grupo de mujeres, ¿verdad?, más bien excluidas por razones de género, ¿verdad? Son las muchachas que quedan embarazadas o que si quieren regresar al colegio no hay condiciones en el colegio para cuidar a sus hijos, o simple y sencillamente no las mandan más al colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluye toda esta investigación? Concluye que tenemos un perfil de excluidos que es muy heterogéneo. Entonces, ¿qué nos dice eso en materia de política pública? Que usted no puede atacar un problema con una sola estrategia. Hay que focalizar. Hay que desarrollar estrategias de atención diferenciadas, ¿verdad? Más que focalizar, diferenciadas, ¿verdad? Bueno, hay un tema, hay un tema de los distintos perfiles y además perfiles que cambian por zona y por colegio. Entonces, por ejemplo, nosotros encontrábamos, Claudio, en Limón tenés un perfil muy fuerte de los pobres, en San Carlos un perfil muy fuerte de los caminantes, pero si nos vamos más hacia el fondo, en Limón, encontrás que de 3 colegios que están muy cerca, ese perfil varía, ¿verdad? En uno tenés más caminantes, en otro más pobres, en otro más mujeres. No es homogéneo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay que seguir avanzando en las estrategias de exclusión con esas estrategias de atención diferenciadas, que queden a la medida del colegio, ¿verdad?, a la medida del centro educativo y las características de su población. Si no hacemos eso y solo nos concentramos en una sola estrategia, como hasta ahora, que ha sido importante, Avancemos, pero que no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente Avancemos? Porque justamente muchos de esos chicos pobres son de climas educativos bajos. Entonces, ¿qué es lo que demuestran las investigaciones? Que les podemos dar el dinero, pero esos chicos no van a ir a hacer la tarea a la casa, porque en la casa nadie les va a ayudar a hacer las tareas. Hay que desarrollar organización al interior del centro educativo para apoyar a esos jóvenes para que hagan las tareas en el centro educativo. Ni en la escuela ni en la casa. Ni en la escuela ni en la casa. En un sistema educativo donde se supone que el centro educativo tiene que hacer la diferencia. Y aquí hay un tema que es muy importante, Claudio. La educación pública es el corazón de la educación costarricense. A ella va la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes, más del 85%. La educación privada sigue siendo un pequeño sector,
minoritario. La mayor parte de nuestros jóvenes van ahí y la mayor parte de esos jóvenes vienen de climas educativos bajos. ¿Qué significa eso? Que el centro educativo tiene que hacer la diferencia. Si el centro educativo no hace la diferencia, por ejemplo, en preescolar, donde la mayor parte de los chicos que entran a preescolar vienen de climas educativos bajos, si pasan de la casa al centro educativo y no hay ninguna diferencia, no estamos haciendo del sistema un mecanismo de movilidad social. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados en preescolar, por ejemplo? Sabiendo que vienen jóvenes con muchas diferencias, nivelan la cancha desde el principio. ¿Cómo? Con una educación de calidad. Ojalá todo se quedara pequeñito. Como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora, Costa Rica, ya es hora. Es momento de entender que es ahora o nunca, en tus manos está el poder cambiar, ya no más liberación, arreglemos el desmadre de esta gran nación. Costa Rica, ya es hora de esperanza, de un cambio. Costa Rica, ya es hora de un cambio, ya es hora de esperanza, ya es hora. Costa Rica, ya es hora. Cuando estamos engripados y estornudamos, expulsamos cerca de 20.000 gotas de saliva infectadas con el virus que causa la gripe. Las gotas pequeñas viajan por el aire casi 2 metros de distancia. Es así como contagiamos a los que nos rodean. Por eso, cuando estornude, hágalo correctamente y use de preferencia un pañuelo desechable para limpiarse la nariz. Caja Costarricense de Seguro Social. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Hola amigos y amigas solidaristas, soy Héctor Vega. Quiero invitarlos para que este 1 de noviembre celebremos el Día Nacional de Solidarismo en el Hotel Herradura a partir de la 1 de la tarde. Recuerda, este 1 de noviembre en el Hotel Herradura, los solidaristas tenemos una cita para celebrar. Los esperamos. Se había tocado un tema que usted domina a la perfección. Una diferencia entre la educación pública y la privada. Ciertamente es menor la privada, 15% de estudiantes, pero esa gente sale con una ventaja porque los que estábamos en clase media, media alta, ante las deficiencias de la educación pública, hacemos el esfuerzo de invertir un poco para que nuestros hijos vayan a la educación privada. Entonces salen con inglés, con mejor cómputo, con mejor manejo de otras herramientas, y cuando llegan a hacer el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica llevan ventaja. Inclusive en el estudio hace referencia de que es más el porcentaje de estudiantes, mucho más, casi que el doble, de porcentaje de estudiantes de colegios privados que ingresan a la Universidad de Costa Rica que los que ingresan porcentualmente de las escuelas públicas. No estaremos marcando desde ahí ya una desigualdad social para entes como las universidades, Universidad de Costa Rica, Tecnológico, UCR, UNED, que son públicos. Pues mire, yo manejo una hipótesis en relación con la calidad de la educación privada y la educación pública. Yo no estoy muy convencida de que los mejores profesores se encuentren en la educación privada.
Lo que pasa es que el estudiante proviene de un hogar con un clima educativo superior, que le permite tener unas condiciones de entrada, un desarrollo cognitivo, una gran estimulación de un montón de factores de tipo socioeconómico que inciden en toda su capacidad para el aprendizaje. No tiene que caminar, lo llevan en carro, viaja, tiene otro tipo de alimentación, frecuenta otro tipo de tecnología, en fin, tiene una serie de condiciones que hacen que él pueda tener mejores rendimientos. En el caso de la educación pública, nosotros tenemos ahí ubicados a muchos profesores que salen bien preparados de las universidades públicas, por ejemplo, pero el estudiante tiene todas esas condiciones a las que Isabel mencionaba. E indiscutiblemente creo yo que las universidades tienen un reto en el sentido de poder ampliar su base, digamos, de admisión, pero tampoco, y ahí sí tengo diferencias con alguna gente, yo no creo que las universidades tengan que dar cabida a todo mundo, porque tiene que haber algún proceso de selección. Lo que sí quería aprovechar la intervención es para acotar algo en relación con el programa de Avancemos. Mire, yo he sido muy crítica de ese programa. Yo creo que Avancemos ha servido para retener a una gente, pero que quizá lo que ha servido más ha sido para inflar macroindicadores, porque cuando un programa no nace con una fuerte base pedagógica, el programa, una vez que se quita el financiamiento y el estudiante no lo tiene, volvemos a la situación inicial. En estos momentos, una crítica fuerte que yo le hago al sistema y desde el punto de vista político es que el estudiante lo retenemos en secundaria, ¿para qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué? Si nosotros hemos comprimido las opciones de trabajo y de educación después de que el estudiante egresa de la educación secundaria. Si no va a la universidad, el estudiante prácticamente no tiene ninguna opción porque políticamente se ha disminuido la educación parauniversitaria, prácticamente ha desaparecido. Entonces muchas veces he hablado con jóvenes que me dicen, pero vea profesora, todavía me dicen profesora, ¿para qué me voy a aguantar yo cuarto y quinto si después yo no puedo ir a la U? Mejor me pongo a trabajar de una vez. Entonces ahí tenemos unas decisiones de tipo político que fueron realmente mal tomadas y ahí tenemos una gran deficiencia. Entonces volvemos a un círculo perverso que es el que tenemos. Yo no creo que con todos los avances que podamos tener nosotros hayamos resuelto el problema de la calidad. Tenemos círculos perversos, unos estructurales y otros de decisión política que yo no sé por dónde los vamos a tomar. Habiendo condiciones para resolver este tipo de desigualdades internas, Claudio, porque no, digamos, en la educación pública hay que señalarlo, tenemos también opciones de calidad. Tenemos los colegios bilingües, los colegios de bachillerato internacional, los colegios científicos, ¿verdad? O sea, hay alternativas muy interesantes, colegios académicos que son muy buenos. Pero ahí también se marca alguna diferencia entre unos y otros. Bueno, por eso, que no terminan de irradiar al resto del sistema, es lo que, digamos, lo que iba a señalar. Pero que es muy importante, en esto que señala María Eugenia, desde 1970 se creó la educación técnica en Costa Rica, justamente pensando en la línea de diversificar las alternativas, justamente en la educación diversificada. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Después de más de 30 o 40 años de haberse creado la educación técnica como una alternativa, solo representa el 22% del total de la matrícula del sistema, ¿verdad? Cuando uno observa los países desarrollados, esas matrículas andan por encima del 50% en la educación técnica. ¿Por qué? Bueno, porque esos países muy temprano entendieron que había que generar alternativas para que no todos aquellos que quisieran ir a la universidad tuvieran alternativas. Y no todo el mundo quiere ir a la universidad. Y no todo el mundo quiere. Lo importante es que los que quieran ir tengan la alternativa de ir, incluso los jóvenes que estudian educación técnica, si quieren ir a la universidad, el sistema les posibilite seguir hacia la universidad, pero ya como una opción propia y personal. Entonces aquí tenemos un tema de que una estrategia, también señala el informe, para lograr universalizar la secundaria, es fortalecer la educación técnica, pero no para decir porque esa es la única educación, no, igual la educación académica es importante. Lo que pasa es que hemos creado unos desequilibrios terribles. Es que en esos mismos desequilibrios, yo encontraba en el documento que se hacía referencia a que los muchachos salen mejor preparados de la educación privada, entonces tienen mayor posibilidad de ganar el examen de admisión. ¿Pero es por la educación o es por su
por las condiciones, pero al final de cuentas lo que yo estoy encontrando también es que en alguna medida las universidades públicas terminan subsidiando a aquellas clases que han tenido más dinero para invertir en la educación privada y quedan un tanto relegados los de la educación pública, sin esa oportunidad, porque también el mismo documento hace referencia que porcentualmente es más la gente que ingresa a las universidades privadas de la educación pública que la gente de escuelas privadas que entra a la educación privada universitaria. O sea, estamos marcando ahí unas diferencias que no son justas tampoco. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay una discusión que hay que ir con cuidado, digamos, en términos de las cifras y los números. A ver, todos los sistemas educativos universitarios del mundo son piramidales, ¿verdad? O sea, ahí hay una pirámide, un colador, ¿verdad? Mucho de lo que pasa en la educación superior tiene que ver con lo que pasa en la base, o sea, en el peldaño anterior, ¿verdad? Y si ese peldaño anterior tiene esas diferencias, pues se van a ver reflejadas. Hay coladores anteriores. Hay coladores anteriores. Que castigan a los del sector público. Ahí a veces se ha planteado, bueno, tienen una universidad pública que cerrarle la alternativa de ingreso a un joven que viene de una universidad privada, no, ni a un joven que es muy, digamos, que tiene un conjunto de condiciones de talentos, no, ¿verdad? O sea, es igualdad para todos. Ahora, efectivamente, ahí, y el informe lo señala, se da una sobrerepresentación de los sectores de mayores ingresos porque el sistema en general, ¿verdad? La sociedad costarricense está mostrando fuertes niveles de desigualdad. Pero eso no significa, y esto hay que dejarlo claro, que no haya un grueso, un porcentaje muy importante de jóvenes de la educación pública que se gradúa, que entra a las universidades públicas. Incluso cuando nosotros comparamos entre universidades públicas y universidades privadas, de los 3 primeros quintiles de ingresos entran más a las universidades públicas que a las universidades privadas. Y esto es muy importante porque a veces se quiere ver lo anterior y ahí hay que ir como despacio y con buena letra. Ahora, eso, aquí el tema más importante, tal vez, claro, nada más para terminar, es el tema de cómo, si bien es cierto, hay una responsabilidad previa del sistema en secundaria, tenemos que crear mayores articulaciones entre la universidad y la secundaria. ¿Y eso qué significa? Que también las universidades crean programas que articulen y que ayuden a mejorar la secundaria para que efectivamente cada vez más jóvenes entren a las universidades. A eso quiero llegar, porque resulta, es que el documento, ustedes tienen que leerlo, por lo menos ya les digo el resumen. El documento es riquísimo y tiene una ventaja porque integra toda la educación, habla de preescolar, habla de primaria, habla de secundaria y habla de educación universitaria. Eso es lo más valioso que yo encuentro porque encuentro integralidad. Pero resulta que cuando uno toca los temas de la educación universitaria, encuentra también que dice el documento que las universidades, sobre todo las públicas, porque las privadas, por supuesto, invierten donde hay posibilidades de que sus hijos o usted quieran pagar. Entonces hay carreras, carnita, por llamarlo popularmente, la medicina, las ingenierías, las de salud. Resulta muchas veces que sí, es posible que muchos estudiantes de la educación pública secundaria logren ingresar a las universidades públicas, pero no tienen el acceso a esas carreras que son las más significativas porque tal vez sus notas, el examen de admisión, desde ahí ese colador los va obligando a estudiar ciencias políticas, a estudiar antropología o otras carreras que no es que no sean importantes, pero que en alguna medida los castiga, y usted que está en la universidad, los castiga a no poder ingresar a carreras que hoy el mercado está llamando más la atención, que está requiriendo más. Las universidades pierden esa perspectiva, pero es que las públicas. Yo quisiera partir de lo que dijo Isabel ahora, que hay que trabajar ese tema con cuidado, porque cuando hablamos de educación pública, tendemos a creer que toda la educación pública es igual. Y yo he venido insistiendo mucho en que hay educación pública -1, -2, -3, +1, +2, +3. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado y ese es uno de los problemas que siento yo importantes en términos de calidad. Cuando usted tiene un liceo, donde usted tiene una infraestructura de esas de chancheras, que son pabellones con el montón de aulas y con unos bloques de concreto que servían para las chancheras, justamente, que ese ha sido un modelo que se ha usado. Cuando usted no tiene profesores bien formados, que solamente pues están pasando de un lugar a otro porque hay mucha movilidad en el sector, cuando usted no tiene recursos
y vienen estudiantes que son de hogares pobres, es muy probable que ese estudiante tenga condiciones adversas para una pretensión de llegar a una universidad. No es que no se dé, pero si usted tiene un liceo con todas las condiciones de equipamiento y está en plena ciudad y puede acceder deportivas, pues entonces usted probablemente va a encontrar estudiantes con más movilidad de ingreso a la universidad. Entonces aquí el tema es que tenemos calidad diferenciada en el sector público y ese es un problema que no se le puede atribuir necesariamente a la universidad. La universidad es altamente responsable en materia de formación de los educadores. Este tema lo hablaba con Isabel. Aquí tenemos nosotros que responsabilizar también al Ministerio de Educación Pública para que haga efectivo el artículo 86 de la Constitución, que dice: el Estado formará a los educadores en la universidad, pero se entiende después de verificar que los aprendizajes sean los correctos. Pero en los consejos universitarios hay un espacio para que se siente el ministro de Educación. ¿Cuántos ministros de Educación han ido a los consejos universitarios a sentarse? Puede ser porque no les dan pelota los miembros del consejo universitario o porque el ministro no tiene interés. Entonces, al final de cuentas, esa integración que este documento busca desde la preescolar hasta la universitaria no se logra porque esos actores políticos no comprenden. Las universidades son muy reclamonas de su autonomía, de su descentralización y sienten que cualquier tipo de injerencia en sus políticas públicas no la soportan y se les olvida que son espacios públicos financiados con recursos públicos y que la educación primaria, secundaria y preescolar requieren de una orientación del Estado de las necesidades de esos docentes. Pero póngale que al final las universidades por su autonomía no acepten injerencia de nadie, pero el ministerio como contratador del docente sí podría decir: aquí tengo yo este perfil, fórmelo si quiere usted un garaje, pero aquí el profesor va a entrar con estos exámenes, con estos requisitos. Y ese Sistema Nacional de Formación, que podría traducirse, yo le llamo sistema, pero que podría traducirse en una serie de instrumentos legales para contratar, es lo que no tenemos. Y el informe es clarísimo en señalarlo. Desde el año 1990, a nivel mundial, se dijo que no era el currículum, ni siquiera la infraestructura, eran los docentes los que van a poner. Y yo me iría a algo más, los 5,000 directores de colegios. Ahí está otra de las espinas fuertes del sistema. El director de una institución no es un administrador corriente, es un administrador de procesos formativos y desempeña más una función de administrador de cualquier empresa que la verdadera función de administrar procesos. A mí me llamó mucho la atención porque cuando veía cómo se comportan, en un programa que tuve aquí de salud, cómo se comportan los directores de hospitales, me pareció que son idénticos a los directores de escuelas, que se aíslan, que no comparten, que están totalmente perdidos de ese marco general que reclaman docentes y estudiantes. Sí, hay toda no podemos, yo diría, meterlos a todos en un mismo saco, ¿verdad? Hay, incluso nuestros estudios identifican distintos tipos y perfiles, ¿verdad? Hay los profesores comprometidos, los que se ponen la camiseta, los que se involucran con los estudiantes. Incluso en el estudio de violencia que hicimos, un director que está metido en su colegio, que recorre los pasillos, hace una diferencia sensible en que haya más o menos violencia en un colegio. ¿Verdad? ¿Verdad? El tema de la calidad del director. Hay otros que simplemente están surfeando la ola, ¿verdad? O otros, hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Ahora, yo lo que sí quería, a propósito del tema de la calidad, de la formación, de los docentes en general y de la educación universitaria, es insistir en un desafío que el informe plantea, que es el tema de fomentar un diálogo nacional sobre la calidad universitaria. ¿Y por qué esto? Porque aquí parece que hablamos de calidad, unos entienden calidad de una forma y otros entienden calidad de otra, cuando debería ser calidad similar para todos. Y para esto es muy importante el flujo de la información, ¿verdad? Tan importante es como que nosotros le pidamos una gestión por resultados al Ministerio de Educación, como que también todas las universidades públicas y privadas también ofrezcan información sobre lo que están haciendo y los resultados que están obteniendo. Y aquí tenemos todavía vacíos muy importantes. Claudio, fíjese que apenas el año pasado tuvimos por primera vez un dato
de la matrícula total de las universidades privadas. Graduados todavía no. De graduados todavía no, es de los matriculados, ¿verdad? Y apenas es el único dato que tenemos, ¿verdad? No hay otra información adicional, incluso por la falta de esa información, de este dato de matrícula, Costa Rica salía baja en los indicadores internacionales porque el único dato que estaba en educación terciaria era el de la educación pública, de la universitaria. Bueno, ahora ya tenemos un dato único, pero tenemos una serie de información que no tenemos, ¿verdad? Y a quién le corresponde pues velar porque pues también fluya la información sobre la que hay en la oferta privada. Bueno, al Estado, ¿verdad? El Estado de la Constitución no renuncia a su potestad de velar por la calidad. Hay un tema, yo encontré que en el caso del tema preescolar, que tal vez algunos no lo sepan, es obligatoria también la educación preescolar, era gratuita y obligatoria. Pero me llamó mucho la atención un tema, porque recientemente en Alemania la presidenta Merkel tenía como un gran proyecto de su gestión anterior, el estar dándole subsidios a las madres, un subsidio importante, para que se quedaran en la casa y se preocuparan por atención a los niños. Y resultó que la gran queja de esas damas era que lo que ocupaban no era eso, sino más profesores de educación preescolar, porque ellas no querían estar en la casa, sino que querían estudiar, querían prepararse y querían trabajar. O sea, estamos en un escenario muy diferente de hace muchas décadas. Y Alemania es un caso que se repite también en alguna medida en Costa Rica. Las mujeres también tienen sus espacios merecidamente y ocupan ese tipo de acciones. Uno ve temas como la red de cuidado que planteó la presidenta, los encinais, pero a veces siento que hacemos esfuerzos como para ponerles un nombre o una etiqueta y no son conjuntos, no son integrales, sino que es buscando dejar mi marca en el gobierno sobre ese tema. Y le agrego este otro. También encontré algo que le da más solidez a esto que estoy planteando, que curiosamente cada vez es menos la gente que se matricula en primaria, que arranca en primaria. Si no me equivoco, que en el documento habla de que es más la gente que arranca en secundaria que la gente que arranca en primaria. Bueno, qué dicha que usted tocó el tema de la educación preescolar. Si algún mérito le encuentro yo a este informe, es ese primer capítulo de la educación preescolar, por las implicaciones que tiene. Mire, a mí, y hoy en Control Político justamente hablaba yo de esto, a mí me tiene con el pelo parado pensando en los próximos 15, 20 años, que nosotros tengamos en una población de 5,5 millones de personas, 500,000 niños menores de 6 años, pero que de cada 3 chiquitos, 1 provenga de un hogar pobre. Eso sencillamente me escandaliza. Y que únicamente el 38% de los niños de menos de 4 años asista a un preescolar, cuando nosotros sabemos que el desarrollo cognitivo de un niño tiene su máxima expresión hasta los 2 años, ¿verdad? Eso sencillamente debe llamar la atención a cualquier candidato a la presidencia para ponerle el dedo, porque si nosotros continuamos alimentando este círculo, lo que vamos a tener dentro de 15, 20 años es un montón de gente mal preparada, estaremos siendo poco competitivos. ¿Para qué tratados de libre comercio? ¿Para qué apertura comercial? Si lo que vamos a tener es una segregación y unas brechas sociales espantosas. A este capítulo de la educación preescolar hay que ponerle atención y hay que buscar buenas prácticas. Recuerdo yo que Holanda desarrollaba una serie de programas para atender a los niños que no podían ir a un centro educativo porque por dispersión geográfica les era muy difícil a las mamás o a los papás llevar a los chiquitos a un centro educativo. Entonces desarrollaban programas de verano. 3 meses preparaban a madres de familia para que pudieran tomar grupos de 10 chiquitos y recibieran una especie de adiestramiento, de estimulación, que es mejor que nada. En estos momentos nosotros tenemos una gran cantidad de niños que no están asistiendo a preescolar. Y eso no hay que verlo como ya, sino qué es lo que le va a pasar a esos jóvenes de 20 años, de 25 años, que van a estar procreando niños que van a caer en climas educativos bajos. Y entonces seguimos con el círculo perverso. Esto es un tema fundamentalista. Ojalá todo se quedara pequeñito.
como la cuota del crédito de vivienda en colones del Banco Nacional. Una cuota que se mantiene pequeñita, como a usted le gusta. Remodele, construya o compre su casa con el Banco Nacional. Banco Nacional, en crédito hipotecario más cerca de usted. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Visítenos del jueves 17 al domingo 20 de octubre en Huachipelín de Escazú. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Y un tema importante que lo señalabas, Claudio, la Constitución política garantiza que todos los niños de 0 a 6 años tienen que tener una oferta por parte del Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que el Estado costarricense apenas ha podido desarrollar esa oferta a partir de los 4 años, que es el Interactivo 2, niños que entran al preescolar a los 4 años. Por eso el informe dice que tenemos que subir las coberturas, porque las coberturas ahí andan alrededor del 60% en el Interactivo 2, y hicimos toda una serie de escenarios prospectivos y es posible, digamos, incrementar esa cobertura al 85%. Ahora, en relación con el tema que señalabas, que es estratégico, bueno, además de esto que señala María Eugenia, o sea, hay una gran cantidad de niños que no están asistiendo y no asisten porque a veces no hay, porque no hay oferta, ¿verdad? No hay oferta. Entonces, ese espacio lo ha venido ganando el sector privado, ¿verdad? Pero sigue siendo muy reducido. Y después, por otro lado, tenemos los niños más chiquitos a los Sensinay, que es una alternativa interesante, ¿verdad? Importante, pero que ha estado restringida pues para la población más pobre. Respecto a lo que señalabas, que me parece que es muy importante, o sea, nosotros tenemos que entender el tema del preescolar, importante, no solamente por el tema del desarrollo cognitivo de los niños y las oportunidades que el sistema tiene para nivelar la cancha desde el principio, sino también por lo que señalabas en términos de lo que decías de Alemania. Este país tiene una tendencia que ya no da la vuelta, que es que crecientemente las mujeres ingresan al mercado laboral y representan más del 40% de la fuerza laboral. No se van a quedar en la casa. Exactamente. Entonces, aquí hay un tema de que cada vez más mujeres, y además es la fuerza laboral más dinámica en este momento, incluso más dinámica que los hombres. Los hombres siguen siendo la fuerza laboral mayoritaria, pero la que crece con mayor ritmo son las mujeres. Entonces, aquí tenemos un tema que es muy importante, porque si esas mujeres no pueden ingresar al mercado laboral porque no tienen dónde dejar a sus hijos, entonces ahí el país pierde competitividad, ¿verdad? Entonces, y además todos los estudios, por ejemplo, en los países desarrollados como Alemania, muestran que la mejor forma de combatir la pobreza es asegurándonos que esas mujeres pues puedan trabajar, puedan estudiar, porque eso es lo que les va a permitir salir de la pobreza. Y en la primaria ustedes proponen que se llegue hasta las 2, 3 de la tarde, que hayan 2 horas más, creo, de... No, ahí el tema es que, a ver, hay un tema así,
aquí hay un tema que es muy importante de explicar, sí, que es que nosotros tenemos, la mayor parte de nuestras escuelas y nuestros colegios son de horario alterno, los chicos van en la mañana y van en la tarde, y hay escuelas que se llaman de horario ampliado, que significa que van de 7 a 2 de la tarde, no es ampliar el horario de las escuelas, sino es que se transformen escuelas que ahora son de horario alterno a escuelas de horario ampliado. ¿Por qué? Bueno, porque esas son alternativas de mayor calidad. En general, tenemos que buscar alternativas por el tema demográfico que el país está viviendo, los cambios demográficos, eso cada vez más impacta el sistema. Bueno, esto más que una amenaza es una oportunidad para que cada vez más podamos ir introduciendo mejoras en la calidad del sistema educativo. Se nos va el tiempo, en 3 minutos. 3 temas que el próximo gobernante tiene que solucionar en esos 4 años, a corto plazo. Contratación de los docentes que van a estar trabajando, el plan para sustituir la infraestructura educativa, eso es muy importante, y la cobertura para la educación preescolar. 3 temas a largo plazo, de 2, 3 gobiernos, que tenga que empezar en el próximo gobierno urgentemente. Bueno, hay un tema efectivamente de universalizar la secundaria, ese es el tema que para nosotros es fundamental. El tema de la sostenibilidad y el logro del 8% del Producto Interno Bruto para educación, el tema de infraestructura, por supuesto, y el tema de cómo mejorar cada vez más la calidad de los docentes en la línea de que cada vez más sean los mejores los que estén al frente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se nos quedó tema, pero yo creo que estuvo riquísimo el programa. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. No, encantado. A usted, si es ciudadano, leas esto. Y a usted, si quiere ser diputado, presidente de la República, no sea tan irresponsable. Saque un ratito y estudie todo el documento, porque nosotros los costarricenses queremos que nos gobierne gente que sabe los problemas nacionales. Muchas gracias, nos vemos en 8 días, aquí en Noches sin Tregua.